Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Relaciones individuales de trabajo, antecedentes del derecho del trabajo. Profesor Arturo Alonso García, alumno María del Pilar Vega Tobón. Que como se encontraba en la vieja legislación española, particularmente la novísima recopilación, pues por ejemplo, en materia de jornada, esta señalaba algún límite, en tanto que aquel lo dejó totalmente a la libre voluntad de las partes, la cual, como ya se ha comentado, era nugatoria ante la ventaja económica del patrón frente a la necesidad del trabajador, quien se veía obligado a aceptar cualesquiera condiciones que el primero impusiera. Por lo que se refiere a la legislación penal, el Código de 1871 tipificó como delito en el artículo 925 la asociación de obreros para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. Bajo esta disposición, el principal instrumento de lucha de los trabajadores ante los patrones quedó reducido a la categoría de un delito. En suma, los últimos 30 años del siglo XIX fueron explotación para los trabajadores bajo el régimen de Benito Juárez, como bajo el de Porfirio Díaz. Por otra parte, particularmente las dos últimas décadas se inició la industrialización del país, sobre todo con un importante incremento a la inversión extranjera, con lo que el aumento considerable el número de trabajadores y se empezaron a suscitar los primeros conflictos, así como también se organizaron las primeras agrupaciones de trabajadores, como bajo la fórmula más genérica de asociaciones, pero que constituyen los antecedentes inmediatos de los sindicatos. Según de la Cueva, esta ley se inspiró en la ley francesa sobre antecedentes del trabajo de 1899. Por otra parte, las peticiones de los trabajadores fueron apoyadas a través de una manifestación, la cual fue reprimida por elementos de la empresa y, según se dice, con la intervención de fuerzas armadas extranjeras provenientes del estado de Arizona en los Estados Unidos de América, lo que provocó muertos y heridos entre los trabajadores principalmente. El 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza convocó elecciones de representantes a un Congreso Constituyente que determinara el contenido futuro de la Constitución, precisándose a su exposición de motivos que si bien la Constitución de 1857 fijó el procedimiento para su reforma, esa reforma no podía ser un obstáculo para el pueblo, titular esencial originario de la soberanía. Según expresa el artículo 39 de la Constitución, ejercitará el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El principio que se derivó de estas formas consistió en otorgar la competencia general a las autoridades de las entidades federativas, con la salvedad de las materias o ramas industriales de la fracción 10 del artículo 73 constitucional. Reservó para las autoridades federales lo que posteriormente se estableció en la actual fracción 31 del artículo 123, apartado A. Concretamente, se ocupó del ámbito de aplicación de la ley de la exclusión de las relaciones entre el Estado y sus servidores, de los sujetos de las relaciones de trabajo, de las fuentes supletorias del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo de trabajo, de las horas de trabajo, de los descansos legales, del salario del salario mínimo, del reglamento
interior del trabajo de las mujeres, de las obligaciones de los patrones, de los trabajadores, de la modificación, suspensión, rescisión y terminación de contratos de trabajo, de algunos trabajos especiales, de contrato de aprendizaje, de los sindicatos, de las coaliciones, de las huelgas y paros, de los riesgos profesionales y de las prescripciones de las autoridades del trabajo, tanto administrativas como jurisdiccionales, de los aspectos procesales ante las juntas de conciliación y ante las juntas de conciliación y arbitraje, así como de las responsabilidades y sanciones. Las clases trabajadoras adquieren mayor relevancia, el número de trabajadores aumenta, se multiplica el número de organizaciones sindicales, así como de convenciones colectivas de trabajo. En esas 4 décadas, el país ha experimentado importantes cambios políticos, sociales, económicos y jurídicos. En ese orden, los cuales se influyen en sí, los cambios políticos que gradualmente se vinieron suscitando, presentaron varios momentos importantes, 2 de ellos en 2000. Primero, 2 de julio, cuando el electorado mexicano decidió concluir 7 décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional y sus antecesores, y después el 1 de diciembre, cuando él asume el Poder Ejecutivo Federal, un representante de la República de otro partido político, Vicente Fox Quesada, generando un cambio también en la relación. Cuando asume el Poder Ejecutivo Federal el presidente de la República de otro partido político, Vicente Fox Quesada, generando un cambio también en la relación de gobierno federal de las principales organizaciones sindicales, la mayoría de las cuales formaban aún parte del partido político saliente, económica, que procuró ordenar la economía de manera concertada, coordinando los incrementos de los salarios mínimos y contractuales, de los precios y de las tarifas de bienes y servicios, desde el punto de vista jurídico hasta antes de la reforma publicada el 30 de noviembre del 2012, que por importancia requiere un análisis por separado de la Ley Federal del Trabajo y el ámbito laboral. En general experimentaron algunas reformas de importancia relativa. La reforma laboral del 2012 comprende propiamente, como lo indica la denominación del derecho respectivo, reformas, adiciones y derogaciones que afectaron preceptos que se ocupan de los principios generales del derecho del trabajo, el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, del derecho administrativo del trabajo, del derecho procesal del trabajo y de las normas de previsión social federal del trabajo, cuyos objetivos, al menos teóricos, se señalan en el sentido de propiciar la creación de un mayor número de puestos de trabajo al establecerse nuevas formas de contratación eventual y reducir el costo procesal de los despidos injustificados. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo decente en todas las relaciones laborales, precisando el concepto de trabajo decente, expresión elaborada por la Organización Internacional del Trabajo, como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos si se cuenta con condiciones óptimas de seguridad
remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, como se indica en el artículo 2 ya reformado, advirtiéndose una clara orientación a superar la idea de la lucha de clases propuesta por el marxismo del siglo XIX, sustituyéndola por la de comprensión mutua de necesidades y cooperación técnica de esfuerzos, lo cual no deja de implicar la intención de propiciar una orientación ideológica en la legislación laboral nacional. En el ámbito del derecho individual del trabajo destaca la adición de diversos preceptos que, al reconocer expresamente la figura de la subcontratación, la regulan de forma tal que, como ya se dijo, el texto definitivo resulta menos favorable para las empresas respecto de cómo estaba normado en el texto original de la ley laboral. La regulación más explícita de la jornada y el salario por hora que genera preocupación y en un sector de la doctrina que teme se refleje en menoscabo de prestaciones diversas del salario por cuota diaria. Pudiera, sin embargo, resolverse a través de criterios de aplicación que invoquen el principio de proporcionalidad precisamente en relación con dichas prestaciones. Generalidades del derecho laboral. Debemos empezar por tratar sobre la palabra trabajo, que proviene del latín travis, que significa dificultad, impedimento corporal que requiere de fuerza física para la realización de algún propósito. El derecho laboral ha tenido varias derivaciones, muchos de estos con estudios profundos que interpretan de manera directa la relación que existe entre empleado, empleador y sus consecuencias para el derecho, como el nacimiento de los sindicatos y todas estas entidades que tienen que ver con el Estado. Actualmente y bajo las regulaciones de los estados políticos, se conoce al derecho laboral como un conjunto de principios y normas que rigen las relaciones de trabajo subordinado y retribuido entre el trabajador y el empleador, sean estas relaciones directas de manera individual o colectiva. Breve reseña, historia sobre el derecho laboral. Si bien es cierto el derecho al trabajo no es muy antiguo, el trabajo existe desde los inicios del hombre. De hecho, se realiza en el tiempo antes como una especie de castigo. Esclavitud, teniendo en cuenta que el ganador de las guerras será quien decidía si matar o no a los perdedores. En caso de matarlos, quedaba todo ahí. Caso contrario, esa persona pasaba a ser de su propiedad. En este caso debía mantenerlo y por ende esto le ocasionaba un costo de tal manera que esos gastos debían retribuirse con trabajo. Por tal motivo pasaban a ser esclavos. No existía legislación sobre la actividad laboral, no tenían conocimiento de lo que significaban la relación que existía entre empleado y empleador. Importancia del derecho laboral. Si bien es cierto, el derecho laboral es una rama del derecho en la cual
se incluyen normas reglamentarias y reglamentos la cual se encarga de regular relaciones entre los trabajadores y empleadores. Estas normas garantizan el cumplimiento de las obligaciones que intervienen en una relación de trabajo, teniendo en claro que en cada contrato de trabajo que se celebre debe respetar tanto empleado como empleador sus respectivos derechos y obligaciones para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Leyes que se relacionan con el Código del Trabajo. Código de Trabajo, Constitución Nacional del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, Código Penal, Ley de Seguridad Social. Principios de Código de Trabajo. El Estado impulsará en pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Una de las metas del gobierno es alcanzar la menor tasa de desempleo en todo el país. Para esto se lleve a cabo para que esto se lleve a cabo han implementado varias estrategias, como facilitar a las personas de que formen microempresas implementando un seguro de desempleo, disminución de 8 horas de jornada de trabajo. Los derechos laborales son innumerables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Esta normativa busca la protección del trabajador. De esta manera, el trabajador se ve obligado a no renunciar a sus derechos y principios en ningún momento. En virtud de esta norma, el empleador no podrá violar o menospreciar al trabajador con sus ofertas engañosas. De ser así, esta será nula, aunque cuente con el consentimiento expreso y voluntario del trabajador. En caso dado sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Se le dará preferencia a la realidad sobre lo que esté estipulado en el contrato de trabajo. Este principio busca disminuir el fraude por parte del empleador al establecer ciertas condiciones en el contrato y que en realidad se apliquen condiciones diferentes que violen los derechos del trabajador. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Este principio va ligado íntimamente con el de igualdad y no discriminación. Sin embargo, más específicamente, trata de dar a entender al trabajador sobre la remuneración que debe percibir por el trabajo prestado, es decir, a mayor trabajo, mayor remuneración. Artículo 331. El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa del trabajo autónomo. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Este principio se basa específicamente en la obligación que tiene el empleador de garantizar a sus trabajadores seguridad, higiene, ambiente y bienestar adecuados para las prestaciones de sus servicios. Cabe recalcar que el empleador deberá estar asegurado, caso contrario, el empleador deberá asumir todos los gastos y deberá cancelar las respectivas multas. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser integrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. Si el trabajador se encuentra inhabilitado, ya sea por accidente laboral o accidente fortuito, este tendrá derecho a presentarse a su puesto de trabajo inmediatamente luego de haber recuperado
haberse recuperado el percance con su respectiva justificación, se garantizarán los derechos a la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, aliarse a las de su elección y desaliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. Artículo 440. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen convenientes, de aliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. El Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y empleadores y empleadoras de acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternativa. En la dirección de este principio les da la facilidad de poder crear organizaciones para facilitar la comunicación entre trabajadores y su respectivo funcionamiento, la cual deberá contar con el 51% de las personas que trabajen en la misma entidad, la cual deberá estar constituida por un mínimo de 30 personas. De igual manera, los empleadores podrán crear organizaciones con un mínimo de 3 empleadores. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Establece la Constitución como obligatorio que el sector laboral de las instituciones del Estado sea representado por una sola organización, la cual es el Comité Único de Trabajadores, conformado por todas las organizaciones que existan de trabajadores conformados por todas las organizaciones que existan de trabajadores del sector público. Se adoptará un diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Este principio se basa en la facilidad que le da a los trabajadores en caso de un conflicto puedan mantener un diálogo y mediante este llegar a la solución del problema. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Por tanto, el empleado como empleador llegar a un acuerdo ante el inspector de trabajo, ya sea por renuncia voluntaria, desahucio o despido imprevisto. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Cualquier tipo de conflicto que exista dentro de la materia laboral deberá ser expuesto ante los respectivos tribunales o entidades de conciliación, quienes dictarán un veredicto. Se garantizará la contratación colectiva entre personas y trabajadores y empleadores, con la excepción que establezca la ley. Las instituciones públicas y privadas podrán celebrar contratos colectivos siempre y cuando estén en total acuerdo el comité o asociación de empresas que represente a los trabajadores y al empleador. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. La huelga debe ser declarada de forma legal conforme al Código del Trabajo y los empleadores pueden hacer paro por situaciones justificadas. Como ejemplo, falta de materia prima. Artículo 467, derecho de huelga. La ley reconoce a los trabajadores el derecho de huelga con sujeción a las prescripciones de este párrafo. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados. Se prohíbe la participación de los servicios públicos
de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de comestibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren funcionamiento de dichos servicios. Hay dos regímenes laborales: el Código del Trabajo, que regula a los empleados del sector privado y obreros de instituciones públicas, y los empleados públicos llamados servidores públicos. Están amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público, en los cuales están estipulados los respectivos derechos y obligaciones para los trabajadores, quienes no podrán paralizar sus funciones sin tener un motivo que ampare dicha acción. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan entidades que representen directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. Hay dos regímenes laborales: los códigos del trabajo, que regulan a los empleados del sector privado y los obreros de instituciones públicas, y los empleados públicos llamados servidores públicos. Están amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público. Relaciones individuales del trabajo. La relación del trabajo es una noción jurídica que hace referencia a la correspondencia existente entre los asalariados y el patrón. Mediante esta relación de trabajo se crean derechos y obligaciones recíprocas para ambos sujetos. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio para que los trabajadores gocen de los derechos y prestaciones asociadas con el empleo. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio para que los trabajadores gocen de los derechos y prestaciones asociadas con el empleo, correspondiente al ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, como también de sus obligaciones para con los trabajadores. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo 2015, cualesquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario preciso por la prestación del servicio, tiene la presunción de la existencia de un contrato. Sin embargo, debe verificarse que la relación no derive del mercantil, es decir, mediante contratos de comisión mercantil o de relación civil, por ejemplo, contratos de servicios profesionales o de arrendamiento. Elementos de la relación laboral: personal, subordinado, remunerado. Contrato individual de trabajo. El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo 2015 regula lo siguiente: el contrato individual de trabajo, cualesquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. De esta definición derivan las siguientes conclusiones: no importará el nombre que las partes le den al contrato que celebren, ese será un contrato de trabajo que produce la obligación de prestar un servicio personal subordinado al pago un salario. El contrato es simplemente un acuerdo de voluntades, siendo intrascendente para que surta todas sus consecuencias legales que se inicie o no la prestación del servicio. Ahora bien,
El artículo 1794 del Código Civil del Distrito Federal señala los requisitos indispensables que deben contener todos los contratos para incluirse en la vida jurídica: consentimiento, el objeto posible, elemento de validez. Son los requisitos que no impiden el nacimiento del acto jurídico, pero en caso de faltar alguno de ellos, dicho acto estará afectado de nulidad. En el contrato individual de trabajo, los elementos de validez son los siguientes: la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento de licitud en el objeto de forma. La capacidad es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad es dividida en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es adquirida desde la concepción, ya que desde ese momento entra bajo la protección de la ley. La capacidad de ejercicio adquirida con la mayoría de edad consiste en la aptitud de tener una persona para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismas. Respecto a la capacidad de goce, en la fracción tercera del apartado A del artículo 123 constitucional, prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Ello significa que los menores de 14 años no pueden ser sujetos de una relación laboral. En ese sentido, el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo declara: queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y de los mayores de edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Ahora bien, vinculados a los elementos de existencia y de validez del contrato individual de trabajo, se trata de un acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador, con el fin de producir derechos y obligaciones tutelando de manera clara y específica los derechos de los trabajadores, así como los de su familia. Presunción de existencia del contrato. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El artículo 26 de esa misma ley determina la existencia de la relación de trabajo al señalar que la falta del escrito a que refiere el artículo 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas laborales y de los servicios prestados. De otra forma, se imputará al patrón la falta de formalidad. En la actualidad existe una crisis de la figura del contrato, o mejor dicho, una crisis de los supuestos que lo originaron. De hecho, el acuerdo que representa la base del contrato debía tener lugar en voluntad, libres e iguales, lo cual no es del todo cierto. La realidad social muestra que la libertad a la hora de contratar no existe o está limitada en algunos casos. En el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece que el escrito que contenga las condiciones de trabajo deberán señalar por lo menos: 1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. 2. La relación del trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacidad inicial o de tiempo indeterminado. Y, en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. 3. El servicio o servicios que deban prestarse se determinarán con la mayor precisión posible.
4. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y lugar del pago del salario. 8. La indicación de que el trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o se establezca en la empresa conforme a lo dispuesto a la ley. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Contrato individual de trabajo. El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo 2015 regula lo siguiente: el contrato individual de trabajo, cualesquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. De esta definición derivan las siguientes conclusiones. No importará el nombre que las partes le den al contrato que celebren. Ese será un contrato de trabajo que produce la obligación de prestar un servicio personal subordinado al pago un salario. El contrato es simplemente un acuerdo de voluntades, siendo intrascendente para que surta todas sus consecuencias legales que se inicie o no la prestación del servicio. Ahora bien, el artículo 1794 del Código Civil del Distrito Federal señala los requisitos indispensables que deben contener todos los contratos para incluirse en la vida jurídica: consentimiento, el objeto posible, elemento de validez. Son los requisitos que no impiden el nacimiento del acto jurídico, pero en caso de faltar alguno de ellos, dicho acto estará afectado de nulidad. En el contrato individual de trabajo, los elementos de validez son los siguientes: la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento de licitud en el objeto de forma. La capacidad es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad es dividida en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es adquirida desde la concepción, ya que desde ese momento entra bajo la protección de la ley. La capacidad de ejercicio adquirida con la mayoría de edad consiste en la aptitud de tener una persona para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismas. Respecto a la capacidad de goce, en la fracción tercera del apartado A del artículo 123 constitucional, prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Ello significa que los menores de 14 años no pueden ser sujetos de una relación laboral. En ese sentido, el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo declara: queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y de los mayores de edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Ahora bien, vinculados a los elementos de existencia y de validez del contrato individual de trabajo, se trata de un acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador, con el fin de producir derechos y obligaciones tutelando de manera clara y específica los derechos de los trabajadores, así como los de su familia. Presunción de existencia del contrato.
El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El artículo 26 de esa misma ley determina la existencia de la relación de trabajo al señalar que la falta del escrito a que refiere el artículo 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas laborales y de los servicios prestados. De otra forma, se imputará al patrón la falta de formalidad. En la actualidad existe una crisis de la figura del contrato, o mejor dicho, una crisis de los supuestos que lo originaron. De hecho, el acuerdo que representa la base del contrato debía tener lugar en voluntad, libres e iguales, lo cual no es del todo cierto. La realidad social muestra que la libertad a la hora de contratar no existe o está limitada en algunos casos. En el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece que el escrito que contenga las condiciones de trabajo deberán señalar por lo menos 1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. 2. La relación del trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacidad inicial o de tiempo indeterminado. Y, en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. 3. El servicio o servicios que deban prestarse se determinarán con la mayor precisión posible. 4. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y lugar del pago del salario. 8. La indicación de que el trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o se establezca en la empresa conforme a lo dispuesto a la ley. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Duración de la relación laboral. En el derecho del trabajo se juegan diversas presunciones. Quizá los dos más importantes son las referidas a la naturaleza laboral que supone toda prestación de servicios. Esto según el artículo 21 y el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la duración indeterminada, donde a falta de estipulación expresa debe reconocer a toda relación de trabajo. La duración en el empleo la determina invariablemente el contrato de trabajo, el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece la existencia de los siguientes tipos de contratos divididos de la siguiente forma para su análisis. Contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado, contrato por obra, contrato de capacitación inicial, contrato sujeto a un periodo de prueba rato. A continuación se representan algunos de ellos. Contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado, contrato por obra. Fue el contrato por virtud del cual se establece en forma precisa la fecha de duración, es decir, se determina la fecha de inicio y de término. Solamente existirá cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, a saber, en el caso de todos los trabajos temporales, promocionales, etc. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a un trabajador o bien cuando lo prevea la ley, todo ello con el fin de evitar los fraudes
en la determinación injustificada de obras establecidas como una herramienta que elude indemnizaciones terminales. Por ejemplo, ciertas tiendas departamentales en la temporada de fin de año contratan a trabajadores únicamente durante los meses de diciembre y enero para hacer frente a la demanda de sus clientes y hacen de sus productos y servicios, pues el personal con el que cuentan no es suficiente. Prórroga de contrato. El contrato de trabajo tendrá su vigencia todo el tiempo durante la obra, mas si subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo que dure dicha circunstancia. Relaciones de trabajo para la inversión del capital determinado. Como una situación de excepción, la ley contemplaba la posibilidad de contratar a los trabajadores por la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas. Puede ser por tiempo o por hora determinada o por la inversión del capital determinado. Sujetos que intervienen en la relación individual de trabajo, trabajador, patrón, intermediario, la empresa y el establecimiento. Empresa, para que la relación de trabajo pueda establecerse, es indispensable la existencia de un centro de trabajo, siendo este por lo general lo que conocemos como empresa. El artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo señala que para efectos de las normas de trabajo entiende por empresa la unidad económica de producción o de distribución de bienes o servicios. Establecimiento. Considerando pertinente mencionar que la empresa generalmente cuenta con lugares anexos a ella debido a su giro o actividad, es por esta razón que existe el establecimiento, también conocida como sucursal filial derivada de la misma. Organización de la empresa innecesaria para un mejor funcionamiento, por lo que este establecimiento también solicita la presentación de servicios de manera personal y subordinada. En la parte final del artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo se entiende por establecimiento a la unidad técnica que como sucursal agencia otra forma semejante, sea parte o integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.